Sean bienvenidos al mejor podcast del paro de la Universidad Nacional de Colombia, presentado por la especialización en análisis de políticas públicas. Bueno, ¿cómo abrimos el Buenas espacio? tardes. Noches ya. No, como buenos días, buenas tardes o Buenas buenas noches. Como les encuentre este podcast. Bueno, nada, pues actualicémonos un poco de qué es lo que está pasando en el marco del paro de la Universidad Nacional, sabiendo que pues nos dejamos de ver un rato, como 8 días, y queremos saber qué es lo que va pasando y actualizarnos, creo que es eso. Bueno, pues empecemos a hablar un poco de qué espacios de articulación se han venido dando para discutir un poco los temas en el marco del paro. O sea, digamos que hemos sabido de asambleas y espacios y cuáles han sido como los más recientes. Sí, pues digamos que primeramente se hizo nuevamente una asamblea de sede en el León de Grave el lunes 21 de abril, que digamos tuvo como principio no solo ratificar el paro indefinido, sino también poner en cuestión el comunicado que hizo la rectoría, convocando a la universidad a retomar la normalidad incluso por medios alternativos como la virtualidad, lo cual era como un poco un llamado a romper con el movimiento y a deslegitimarlo. Y pues ante esto obviamente la asamblea se posicionó en contra y digamos como que se hizo un llamado a la movilización activa durante la semana también de cara a lo que va a ser la eventual posesión de Ismael el próximo jueves 2 de mayo, ¿cierto? Sí. También había cierta controversia con respecto a la futura elección de representación estudiantil ante el Consejo Superior Universitario, porque la única plancha que convenientemente pasó los requisitos para postularse corresponde a 2 estudiantes que formaban parte anteriormente del colectivo UN, el equipo UN recientemente disuelto por toda la polémica de cierta traición o cierta como negación del apoyo a la votación en la consulta en la elección a rectoría por parte de la representante Sara Jiménez. Y finalmente también como que se discutieron ciertos mecanismos de garantías para mantener la movilización y mantener como seguros los actos, como la toma del Uriel, que se han venido presentando ciertos incidentes de seguridad para las compañeras y compañeros que han estado haciendo la movilización en ese espacio. Se han presentado se presentaron que día dos sujetos de ¿cómo se llama esta empresa? No recuerdo el nombre, Vanti Groups, algo así, que es una empresa de seguridad que tiene cierta relación con la universidad y que se presentaron como 2 sujetos armados tendiendo quizás a perfilar a los estudiantes que se están manifestando. ¿Y en dónde se presentaron? Ahí enfrente de la toma del Uriel, digamos como que llegaron en una camioneta, descendieron, posaron ahí con una escopeta casi como intimidando a los estudiantes. Entonces eso me parece que es una cosa complicada que pone en riesgo la seguridad de las y los manifestantes que están allí en la toma. Y pues eso digamos que ha sido ya puesto en conocimiento de los comités de derechos humanos que están acompañando la movilización, pero igualmente no deja de ser un elemento como que preocupa, ¿cierto? Retrocediendo un poco con lo que dijo, yo no tengo conocimiento sobre qué es equipo UN. O sea, he escuchado en nuestras conversaciones y he visto algunas menciones en grupos de redes sociales como Mayef, pero no sé qué es equipo UN o qué fue. Es que yo lo entiendo como, o sea, a ver, han habido como diferentes colectivos, es decir, en la pasada representación de Ronald Vargas, cuando él estuvo ahí, él se movió muchísimo, en medios y pues como con los estudiantes, él también tenía como mucha comunicación. Entonces él hacía, por ejemplo, presentaciones en Instagram en las que él exponía información variada que le interesaba a los estudiantes porque se presentaban muchas dudas con respecto a muchas cosas, por ejemplo, recibos, el tema de los recibos. Entonces él como que generó esa comunicación y se empezó a formar como una especie de colectividad a su alrededor. Y esas colectividades normalmente pues no siempre son como estables y se generan otras. Entonces se dividen
y en esas divisiones queda un grupo con Ronald, sigue, por ejemplo, seguía, y luego ese otro que tuvo diferencias, entonces creó ese colectivo, ese equipo UN. Es como lo entiendo yo. Luego pasó el tiempo y hubo la necesidad de que se eligieran otra vez representantes. Pues ya esa colectividad como equipo UN empezó como a postular sus posibles candidatos, ¿sí? En ese momento, ella, Sara, la representante o ex representante, ella hacía parte de equipo UN. Y con ella otra compañera, no sé si está en posgrado ya o todavía es de pregrado, se llama Laura. Ella hacía parte de equipo UN, ¿sí? Ahora pues pasó todo esto que viene pasando en el CCU. Sara votó a favor de Peña bajo las circunstancias y con los argumentos que ella dijo al respecto, que para evitar el bloqueo institucional, que entonces ella votaba por el hombre y pues para que fluyera la sesión del CSU. Entonces listo, pues pasó eso, y como hay el antecedente de que ya era de equipo UN, en la única plancha que quedó actualmente para representarnos ante el Consejo Superior Universitario, Laura, que fue de equipo UN, es una de las personas que está ahí. Entonces, en las asambleas que ha habido en posgrados, lo que se ha dicho es, pero esa representación, ¿qué? O sea, nos va a representar a alguien que era de equipo UN, de donde salió Sara, la actual representante que hizo lo que hizo, ¿sí? Y a quien estamos desaprobando. Eso por un lado. Por otro lado, se supone que se presentaron 3 planchas para esta nueva elección, como nos decía Andrés. Una no cumplió con los requisitos, la otra se retiró, y la única que quedó es en la que está Laura, ¿sí? Y estamos en este momento en una coyuntura en la que estamos hablando de una constituyente universitaria y estamos hablando de democratizar la universidad, ¿cierto? Porque la percibimos cooptada. Y vamos a democratizar, y la representación, para escoger representación solo hay una plancha. O sea, ¿qué democracia es esa? Entonces como que por lado y lado hay cosas ahí. Bueno, y sobre ese tema hay una cosa que va rondando, como acá estamos en posgrado, es esta representación estudiantil funciona para pregrado, pero como tal no existe una representación estudiantil de posgrados. ¿Esto es así? Sí, pues yo escuché que, pues digamos que el representante de los estudiantes se entiende que es de los que están del pregrado y también del posgrado, pero entiendo que una de las propuestas es pues abrir 2 espacios, uno para un representante de pregrado y otro que sea un representante de posgrados, pero actualmente solo hay un representante de estudiantes. Antes de darte la palabra, es como, porque acá la compañera viene de su pregrado, es de otra universidad que no es la Universidad Nacional, y estaría chévere que, pues, digamos, tú qué piensas desde tu perspectiva de eso, de una representación de posgrados, teniendo en cuenta que tu dinámica de pronto de preparación, digamos, de fundamento disciplinar no fue acá en la Universidad Nacional. Sí, yo creo que igual nace de una necesidad que seguramente ya viene de hace rato, porque como lo hemos comentado acá, la dinámica en los posgrados pues es diferente, y obviamente en el escenario de un paro pues también se evidencia mucho más esa diferencia, porque obviamente que en posgrados pues hay mucha gente que es de afuera, hay mucha gente que viene con la necesidad pues de titularse rápidamente, de tomar los conocimientos e irse, y no sienten, digamos, como propio muchas veces, uno, la universidad porque no estuvieron en pregrado, y 2, pues el paro. Y un representante de estudiantes de posgrados pues podría ser un canal de comunicación que aclarara estas dudas, que abriera un espacio y pudiera más integrar esa comunidad de posgrados al pregrado, que finalmente pues es una sola masa, un solo grupo, pero sí sería muy interesante que estuviera un representante de posgrados. Sí, en este caso yo quisiera aclarar un poco también el tema de que se está hablando de la representación al CSU.
puesto que en algunas asambleas ha habido vocería de una representación de posgrados, sin embargo eso no es vinculante a las decisiones del CSU, que es lo preocupante. Gracias a este pues, liderazgo que han tomado algunos compañeros, se han podido saber de diferentes directrices que ha tenido la universidad, que ha presentado en temas bastante importantes, que quiere unificar a los estudiantes de posgrados y pregrado en términos de bienestar, generando un sistema de competencia. ¿Qué es esto? Los estudiantes de posgrados, al igual que los de pregrado, pagan una proporcionalidad en sus recibos de bienestar, pero realmente no se evidencia una estructura de bienestar como se evidencia en pregrado, que propuso la administración, que se comentaba en algunas asambleas, era abrir estos espacios para posgrados, pero quitándole cupos a pregrados, y esa no es la idea, porque hay personas que presentan grandes dificultades y que las ayudas de bienestar, me incluyo en esa situación. Durante mi carrera he recibido apoyo alimentario y de transporte durante pregrado. Es muy significativo, y entonces la propuesta es básicamente abrir estos espacios para posgrados, pero entonces con el indicador del PBM, que históricamente se ha usado y que tiene bastantes fallas, de hecho en su cálculo también, para quitar ciertos cupos en pregrado y pasárselos a posgrados. Una de las banderas es también garantizar un espacio de bienestar para posgrados que no perjudique a los pregrados, porque ya hemos visto también que a nivel de sede y a nivel de facultades la administración de estos temas de bienestar ha tenido bastantes problemas, se han reducido cupos y la situación de los estudiantes es alarmante. Y otro punto que es bastante importante es decir que la línea del equipo UN o la representación estudiantil al CSU evidencia una línea política importante, porque el anterior representante a Ronald Vargas fue Jennifer Pedraza, que hizo una clara carrera política y que durante las movilizaciones en su época de representación fue acusada por, como comúnmente se le dice, vender el paro, ¿no? En esta cuestión a mí se me hace importante porque al momento de hablar de una constituyente universitaria no podemos descartar lo que pasó en el paro pasado. Me parece importante evidenciar que la representación que ha habido en estos últimos años ha sido una continuidad, y quieren tener una continuidad en esa misma línea política de Jennifer Pedraza, de Ronald Vargas y ahora de Sara y probablemente de Laura. Entonces es algo preocupante, porque evidencia que hay una desconexión entre las necesidades de los estudiantes y de la propia representación. Pues yo creo que eso trae a colación precisamente el tema que estamos conversando hace un rato, y era toda esta cuestión de la representatividad, ¿cierto? Que pues precisamente en una coyuntura como esta pues se hace supremamente relevante, ¿sí? Empezar a evaluar, bueno, cuál es la verdadera incidencia que tiene una persona que llega hasta este lugar como el Consejo Superior Universitario, y qué tanto puede afectar a la universidad o a la comunidad universitaria en general, en todos sus estamentos, esta representatividad, ¿sí? O sea, pues yo no soy egresada de acá, precisamente de mi pregrado, pero entonces sí me parece importante precisamente si ustedes pues tienen información sobre cómo digamos que se elige esa representatividad. Digamos, ya supimos un poco de cuál fue todo el tema, por ejemplo, con Ronald, y digamos que como el equipo UN aparece como, digamos que una especie de como alternativa a una especie de representatividad que se forjó, yo creo que de manera como muy mediática de pronto y muy informal quizás. Pero entonces quiero saber en términos formales cómo se determina esa representatividad, quién pasa a ser representante, cómo se elige, o sea, cuáles son ese tipo de canales para llegar hasta ese lugar, y pues de ahí empezar a ver, bueno, qué es lo que ha llevado a este tipo de personas cuya representación no va realmente de la mano con las necesidades reales de la universidad. No sé si alguno de ustedes pues... Bueno, sí, pues para empezar con respecto al proceso de elección de los representantes estudiantiles ante el CSU, digamos que tiene una periodicidad específica en la cual se hacen propuestas de representación, digamos que son tal cual como las propuestas para elección de cualquier representante democrático, pues técnicamente puede aplicar cualquiera, ¿sí?
cualquier estudiante activo de la Universidad Nacional de Pregrado puede aspirar a ser representante ante el CCU, ante cualquier tipo de consejo de facultad, de sede, también hay representaciones de género. Digamos que hay unos requisitos formales como de documentación, también pues la propuesta de postulación de representación debe estar acompañada como de una suerte de programa, de propuestas, y digamos que eso simplemente pasa unos filtros administrativos, y una vez que los filtros administrativos son aprobados, la plancha queda, digamos, postulada y se define en una elección popular, ¿sí? Digamos que en determinado día se abren votaciones, los estudiantes votan y la plancha más votada democráticamente y directamente pasa a ser elegida. ¿Y cómo tiende a ser, digamos, que ese banco de candidatos? ¿Tiende a ser diverso o siempre hay, digamos, que un tipo particular de candidato a esa representatividad? Pues digamos que obviamente la universidad no es ajena a las dinámicas políticas del país, entonces obviamente aquí en la universidad hay grupos políticos conformados, tales como Equipo UN, que viene de la herencia de Jennifer Pedraza, de Ronald Vargas, y otro tipo de organizaciones estudiantiles más que todo, que son las que finalmente terminan postulando sus planchas. Sí, digamos que por lo general lo que suele suceder es que cada agrupación estudiantil grande de la universidad, cada gran organización, suele sacar como su plancha, y eso termina siendo una competencia entre distintas organizaciones estudiantiles, sobre las cuales pues unas predominan más que otras, obviamente. Y pues eso ha llevado a que de cierta forma se haya dado lugar como a una cooptación de la representación por parte de cierto grupo político al interior de la universidad, que viene también de la misma línea, si se quiere, partidaria de lo que es el Partido Verde, el Partido Dignidad, el Polo Democrático, que han sido organizativamente muy fuertes al interior de la universidad y al interior del movimiento estudiantil. Pero hay una cosa, es ese procedimiento de elecciones que es electrónica, porque acá me lo acabas de decir. ¿Cuántas personas, cuántas estudiantes y cuántos estudiantes participan de esos mecanismos? O sea, esa elección, con cuánta gente sale, y después de que me contesten esta vaya. Ah, ok, ¿tú ibas a contestar? No. No, es que, bueno, o sea, ¿se sabe? Deberíamos buscar el dato, sí, debe estar el dato, pero no lo tengo. O sea, los elegibles, ¿sí? No, O sea, no cuántas votan. ¿Cuánta gente O sea, vota? O sea, ¿cómo es ok. esa sí, representación? Sé que el umbral de participación no es más del 70-80% nunca. O sea, es igualmente... Del total de los estudiantes. Sí, estudiantes activos para votar, votan como, yo que sé, 40%, 50%. Sí, También hay que decir, digamos, que en esas representaciones son estudiantes no solamente de la sede de Bogotá, ¿no? O sea, hay representaciones al CSU que se arman, por ejemplo, con una llave entre una persona un estudiante de sede de Bogotá y un estudiante de sede de Medellín, por ejemplo. Abre otra ¿sí? bisagra ahí, Entonces, importante. pero hay que ver que, dijéramos, la universidad tiene muchas sedes de frontera, ¿cierto? Pero esas sedes de frontera usualmente no tienen una persona que se postule, porque pues la comunicación está como muy rota, así como entre directivos y todo, pues también entre estudiantes, ¿no? Entonces ese representante que se elige ante el Consejo Superior Universitario representa todas las sedes de toda la universidad, no solamente la sede de Bogotá. Lo que pasa es que la sede de Bogotá en términos de números de estudiantes es superior, pero eso no quiere decir que las otras sedes también no tengan pues como su importante población de estudiantes que va a ser representada por esas mismas dos personas. Y asimismo votan todos los estudiantes activos De en todas todas las las sedes. sedes, tanto de pregrado como de posgrado. Por las planchas que salgan prácticamente de la sede de Bogotá o a veces participantes de la sede de Medellín, porque sí ha habido, digamos, en la época de Ronald, yo me acuerdo que era el representante de Ronald, pero el segundo, el suplente, era de Medellín, ¿sí? ¿Ven? Pero pues no hay un suplente de Palmira, no, o sea, no hay... Cada grupo de todos modos sí como que hace y apoya una plancha o a la otra en cada una de las sedes, ¿sí? Pero pues ya que haya así como una fuerza representativa de todas esas otras sedes, no, realmente yo no lo percibo así. Igual, pues ahorita cuando mencionaban un poco el tema de las alianzas de los estudiantes y demás, creo que es importante tener en cuenta que muchos de los estudiantes, o sea, o la gran mayoría resultan siendo ingeniería, ¿no? Y pues
tenemos que tener en cuenta que de igual manera es como que es un campo de conocimiento mucho más valorado que lo son las ciencias sociales, las ciencias humanas. Entonces al final pues las representaciones resultan saliendo de ingeniería o a lo mucho de económicas, porque también seamos sinceros, económicas pues tiene los recursos, tiene como de una u otra manera como esas alianzas. Cosa que nosotros pues como facultades no tenemos, o sea, como facultades somos vistas como las revoltosas, un poco como esas facultades un poco críticas ante lo que hace la sede. Y digamos que también pues en general nosotros tenemos tendencias muy centralistas. Ahorita cuando el compañero mencionaba pues estas sedes de frontera, pues genuinamente los procesos de movilización allá son muy difíciles. De igual manera las condiciones en las que vienen los estudiantes pues es otro mundo que nosotros ni siquiera nos planteamos desde muchas veces el movimiento estudiantil. O sea, hasta ahora creo yo, o pues de lo que llevo acá, es como nos estamos pensando qué pasa con los foráneos y qué pasa un poco también pues con las residencias universitarias. O sea, antes era como pues si tú no participas del movimiento es porque no quieres, no es porque tengas unas condiciones diferentes a las de nosotros que te imposibilitan de una u otra manera como participar. Pero bueno, sí, mi aclaración iba como más por ese lado, que de igual manera pues al final los votos los ponen ingeniería realmente. Y si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo con Ronald, pues él o sea, como que tiene muchas facilidades hacia los estudiantes de ingeniería, ¿no? Entonces digamos que ustedes ven la cantidad de cosas que hace el bienestar en ingeniería es pues gigante, ¿no? O sea, solamente poner, por ejemplo, filtros de agua, o sea, ¿no? Filtros de agua solamente están en la universidad en ingeniería y en económicas. Cuestiones como, yo qué sé, por ejemplo, ver películas, cineforos y todo este tipo de cosas, usualmente son en estos grandes edificios y en donde están dirigidos a estudiantes de ingeniería, o sea, o este gran como físico alguna vez que vino, bueno, no me acuerdo, creo que en realidad tiene más clara, es más friki en eso que yo, pero pero es eso, es como pensarse obviamente como un público, y es el gran público de ingeniería, y pues usualmente también pues no es por despreciar de una u otra manera la actividad política que viene de esta zona o de esta parte del conocimiento, pero tampoco, pues hay que reconocer que tampoco son tan activos como si lo somos las ciencias sociales y las ciencias humanas, ¿no? O son un poco más acríticos a lo que pasa, o como un poco más individualistas dentro de las propias dinámicas que pues dentro de estas facultades, ¿no? Y eso viene pues no solamente desde los estudiantes, sino también desde los profesores y profesoras que están en estas facultades. Entonces pues es eso. Es que me quedó una duda de lo que nos comentaba Andrés sobre el tema de la elección del representante. Tú dijiste que solo se podían postular estudiantes de pregrado, o sea, ¿está cerrado para la postulación para los estudiantes de posgrado? Pues la verdad, tengo entendido que el comité es de pregrado, la mayoría, y hay una representación de posgrado que también se abre, la cual por lo general queda desierta. Pero no sé si, por ejemplo, ante el consejo ya como tal puedan aspirar estudiantes de posgrado. Eso sí lo desconozco realmente. O sea, en el consejo básicamente no hay una participación desagregada entre pregrado y posgrado, y usualmente la representatividad que hay de parte de los estudiantes siempre viene de pregrado. Sí, exacto, porque es una representación estudiantil. Sí. Entonces digamos que en general representa a toda la comunidad universitaria en todos sus niveles de educación. No, claro, pero por eso me llamó la atención. Si no es posible que se postule como candidato un estudiante de posgrado, o no lo tenemos claro, o es, no, de pronto es posible, pero obviamente siempre gana es el de pregrado. Sí, pues para empezar no tengo la claridad de si hay una restricción al respecto, pero creo estar seguro de que nunca ha habido una postulación de posgrado para ese tipo de representación específica de antes CSU. Sí, a propósito de esa conversación sobre Ronald y el tema de las representaciones, hay que ver, por ejemplo, qué carrera han hecho estos representantes. El caso de Jennifer Pereira, primero, antes de ser representante ante el CSU, fue representante de la Facultad de Ciencias Económicas. Ronald fue representante de la Facultad de Ingeniería. Sara Jiménez lo sucedió a él en la representación de Facultad de Ingeniería, y luego saltó al CSU después de que se fue Ronald. O sea, hay un poco lo que hablábamos antes, hay ciertos mecanismos donde para acceder a ellos tienes que llevar como una especie de carrera política dentro de la universidad. Y lo que decía Andrés, Karen, los compañeros, a propósito del número de estudiantes que vota ingeniería, pues ingeniería es la segunda facultad más grande detrás de ciencias, y ellos pueden poner muchísimos votos que no puede poner la Facultad de Ciencias Humanas o la Facultad de Derecho, por ejemplo.
Y normalmente lo que suele pasar es que se presentan dos planchas. La plancha de ingeniería y de este tipo de organizaciones y agrupaciones políticas, porque eso también es importante. O sea, casi que la representación al CSU en la universidad termina siendo un trampolín político para irse a otro lado. En el caso de Jennifer se va al Congreso, aunque no fue representante el concejal Sastoque de Bogotá, él hizo mucha campaña en la universidad y se apropió mucho de la universidad para decir yo voy a ir a... Exacto, de economía. Sí. Entonces, él se hizo influencer de la universidad y posteriormente saltó al consejo gracias a eso. Y toca ver, digamos, la idea generalizada que ahora hay, digamos, de estos sujetos que saltan precisamente al escenario político distrital, nacional, y bueno, ver precisamente que efectivamente construir una carrera política desde la universidad, y que una vez que ya se encuentran en esas plataformas de mayor visibilidad y representatividad, digamos que su línea sigue siendo como la misma de ser un poco a veces acríticos con las cuestiones para las cuales fueron elegidos. Total. Y el caso de Ronald se quemó cuando se lanzó al Consejo de Bogotá, pero él también utilizó la representación de la universidad para lanzarse al consejo, y parte de su identidad y su propuesta como concejal era ser de la Universidad Nacional. Esa es otra pregunta que me surge, digamos, de que bajo qué expresiones nosotros determinamos que ellos hacen carrera política una vez que ya están afuera de la universidad, digamos, cómo se llevan ellos esa bandera de la Universidad Nacional a esa postulación política por fuera de... Claro, o sea, eso es precisamente como lo construyen desde muy jóvenes, desde muy pequeños. Ellos se meten en estos grupos, en las organizaciones. Antes de Equipo UN, pegaba mucho la JUCO, sobre todo en el lado de Polo, la UNES, que era un congreso de estudiantes de las universidades públicas del país, pero terminó siendo trampolín para muchos de estos. Jennifer Pedraza fue una de ellas. También la OCE. Y también la OCE. O sea, hay unas agrupaciones ahí que siempre están pendientes de a quién meten y quién tiene un perfil que puede ser potencialmente elegible ante la ciudadanía en general. Y a Ronald, el man se quemó, y también porque él no pudo conectar con la gente por fuera de la universidad. El man tenía tan metido la bandera de que yo voy a defender la universidad ante el Consejo de Bogotá y voy a defender los derechos de los estudiantes y que nos den los subsidios que nos deben y la plata que nos deben. Pero al man se le recriminó mucho que cuando él estuvo ante el CSU, pues fue muy condescendiente con la administración. O sea, y lo poco que hizo para favoreciendo a los estudiantes fue dirigido hacia su grupo, hacia los ingenieros. Y se le ha criticado ese tratar de instalar su propio equipo UN. Es una invención de Ronald y de ese grupito, donde hay mucha gente que no solo es de ingeniería, sino de otras facultades, incluso de la facultad de nosotros, de la de Derecho y Ciencias Políticas, que es una especie de contrapoder a esa OCE, a esa JUCO que tenían controlado el tema de los representantes acá en la universidad, pero que se le estalló con esta vuelta de Sara. O sea, Sara era para que después del CSU hubiera buscado algún tipo de posibilidad de saltar al escenario político con un partido sí, por fuera de la universidad, los verdes, o bueno, el caso de los verdes. Sí, yo quería anotar ahí un tema que de pronto, haciendo ese símil entre Jennifer Pedraza y Ronald Vargas, digamos que una de las insignias ahorita de la lucha pues es el paro, ¿no? Pero estos paros ya se habían vivido, sobre todo durante el gobierno de Iván Duque, donde Jennifer Pedraza fue representante, y hubo mucha inconformidad cuando los medios de comunicación inclusive nombraban a Jennifer como representante de las universidades del país y del paro estudiantil. Hizo una gira, ella fue a mi universidad a hablar en el marco del ENES. Entonces, por ejemplo, pues uno que viene de universidades regionales, este tema de la representatividad, que yo creo que es el tema que estamos abordando hoy, eso me parece importante acotarlo, como para empezar a enmarcar un poco la discusión, se vuelve un problema, digamos, cuando excede los límites de la Universidad Nacional, pero sigue centrándose en ella. Entonces, por ejemplo,
¿qué pasa? Que al ser, digamos, una universidad tan grande, tan importante, y que es aquí en Bogotá, en la sede de Bogotá específicamente, donde se presentan, digamos, que estos espacios como tal de participación un poco más directa de cara al gobierno nacional y demás, digamos que esta representación precisamente supera los límites de la Universidad Nacional, sede de Bogotá, y pasa a ser representante a nivel nacional de la universidad como tal y de otras universidades, y se vuelven como abanderados de la educación pública, de la educación superior pública a nivel nacional. Y entonces ahí sigue existiendo esa brecha de, bueno, esas personas realmente van de la mano con lo que se necesita desde las universidades públicas como tal. Entonces siento que precisamente abre un poco esa discusión sobre lo mínima que se vuelve, digamos, que esta representatividad con respecto al grueso de las necesidades como tal que existen al interior de la educación superior a nivel nacional, tanto en otras sedes de la Universidad Nacional como en otras sedes de carácter regional, ¿sí? Y que se vuelven papeles tan generalizados para todo el contexto de la educación superior en Colombia. Y que al final, pues tristemente eso, resultan utilizando esos espacios como plataformas para llegar a donde, por ejemplo, ya vemos a Jennifer Pedraza, que es en el Congreso, ¿cierto? Entonces, eso me parece también como ahí un tema que era lo que decíamos, cómo se traslada esto a las regiones, ¿no? Que sigue haciéndolo de una manera como muy, muy central todavía. Eso. De pronto me devuelvo un poquito para responder la pregunta de la compañera. Me puse a buscar ahí como de dónde salía lo de la elección del representante. Ahí la resolución 1396 de 2009 dice: por la cual se reglamenta el proceso de elección de representante estudiantil al Consejo Superior Universitario. Y el artículo 3 dice: podrán ser candidatos principal o suplente a la representación estudiantil ante el Consejo Superior Universitario quienes se encuentren matriculados en un programa de pregrado o posgrado que se ofrezca en cualquiera de las sedes de la universidad. Sí, es que me parecía muy extraño porque puede que en la práctica no haya nunca habido un candidato, no sé, y menos un representante ya elegido, pero pues no podría o mal haría la universidad de restringir en una candidatura de un estudiante de posgrado. Sí, yo creo que es la dinámica del tiempo. Sí. La dinámica laboral, digamos, un estudiante de pregrado de todos modos tiene unas posibilidades en términos de su tiempo mayores para poder representar, pero bueno, también hay otra cosa ahí y es como, o sea, ser representante, ¿qué implica para ese estudiante, sí? En términos de ese tiempo que necesita invertirle, de, bueno, cómo realmente se constituye en una voz de sus representados, si habla o no habla con ellos. Entonces, de pronto una persona en pregrado puede que haya un poco más de posibilidades, no necesariamente es así, porque también hay personas en pregrado que trabajan acá, o sea, trabajan y estudian, y pues claramente una persona en esas condiciones no va a ser un representante estudiantil, ¿sí? Y en posgrado, pues como ese es el común denominador, o sea, la gente ya trabaja, ya tiene hijos, ya ve por sí misma, pues es más difícil que una persona de posgrado se esté ahí pues al frente de una representación, que en el tiempo de Ronald, en medio de todas sus lives que hacía y sus comunicaciones, él decía: estoy toteado, tengo un montón de cosas que hacer. Y además de eso no sé cómo financiaban, por ejemplo, porque él iba a otras sedes de la universidad, pero no sé eso cómo se financiaba, o sea, le tocaba de su bolsillo o para la representación hay algún apoyo de eso, y de ese apoyo, bueno, ¿cómo son esos temas? Porque eso también implica unos intereses para quien va a querer ser representante, o sea, ¿realmente quiere ser representante por sus representados o tiene algún interés particular que precisamente se ve reflejado cuando una persona como él mostraba cuando estaba en Palmira, cuando estaba en Amazonas, cuando estaba en Medellín, ¿quién no va a querer también pasárselas viajando, sí o no? ¿Sí o no? En serio, o sea, ¿quién no? O sea, estamos hablando de un momento de la etapa de su vida en la que usted está entre la adolescencia y la juventud, está viviendo la universidad y ahora le están dando viajes gratis sí, o sea, eso es una forma también de verlo, pero en el fondo la representación, pues, ¿en qué queda? O sea, todas las necesidades de todo ese colectivo, ¿en qué está? Si cambió en algo, no cambió en algo, esa es la reflexión. Yo quiero acompañar esa reflexión con dos temas que me parece que han surgido ahí muy claros, y uno es
esa diversidad que tú señalas, ¿no? ¿Qué estudiante tiene tiempo para dedicarle a esa representación? Y por ejemplo, allá no estarían quienes estudian y trabajan, que es una gran cantidad de estudiantado porque se tienen que financiar, así reciban los apoyos de bienestar que señalaba el compañero antes. De todas maneras puede resultar completamente insuficiente para poder estar en sus estudios de educación superior. Y eso de repente nos habla sobre el cambio en la composición del estudiantado en la universidad pública, ¿no? Y como una representación que hay en la opinión pública, que eso era lo que hablábamos hace 8 días de venga, aclaremos cosas, la opinión pública no, pues es que la educación pública y la universidad pública es para las familias que no tienen los recursos y entonces allá acceden porque la educación es gratis, y eso no es, pues no es tan así, o sea, eso tiene pelos. Eso es marketing. Eso puede ser marketing, y entonces ese cambio en la composición también incide en quienes tienen la posibilidad de hacer una dedicación para esa representatividad y que además, digamos, con de repente sus apoyos familiares puedan entonces tener una dedicación a eso que es un trabajo extra, ¿no? Extra académico. Esa es una. Y la otra era la que señalaba la compañera, no es solamente la diversidad al interior de la universidad, de esa composición del estudiantado, sino también el tema regional ya de educación superior, que es como, bueno, pues venga, tenemos estas sedes de frontera, ¿y qué pasa? Porque tú decías como, bueno, en las otras, pero ¿qué pasa con Amazonas, marica? ¿Y cuáles son las condiciones, por ejemplo, de conectividad en la sede de Leticia, en términos del llamado que hace la rectora, diciendo pues siéntanse libres docentes de hacer aquí sus clases virtuales y lo que sea, y qué, pues o sea, estamos hablando de Bogotá o estamos hablando en serio, por ejemplo, de la conectividad en Leticia y de lo que está pasando con esas y esos estudiantes o esas y esos docentes en ese tipo de sedes, y ahí entonces sí ya como que se nos ahonda la discusión. Pero entonces, para darle la palabra al compañero, pero entonces por eso también hay como un sustento, una justificación, que es también lo que queríamos recoger de esta reunión, de comunicar por qué la necesidad de una constituyente universitaria, ¿no? O sea, hay como una diversidad de problemas y acá solamente acabamos de empezar. Ajá, o sea, estamos tocando un tema que es ese, el de la representatividad, ¿no? O sea... Sí, y precisamente alrededor de esa discusión de la representatividad y de lo que implica la constituyente, tiene mucho que ver un poco con esa relación que se ha venido configurando entre las representaciones estudiantiles y su instrumentalización política con respecto a los intereses por fuera de la universidad y por fuera de la educación superior. Es decir, este fenómeno que se ha convertido en que los representantes estudiantiles, las organizaciones del movimiento estudiantil, tiendan a vender el paro, tiendan a alinearse con partidos políticos y tiendan a dejar de lado sus propósitos de los que tienen que ver con los intereses de la universidad y con los intereses del movimiento, tiene mucho que ver primero con ese modelo de democracia o de gobierno que actualmente existe en la universidad y que no permite una participación directa, que no permite un control, que no permite un ejercicio de participación a través del cual llevar unas propuestas mucho más democráticas que impliquen un mayor consenso al interior de la comunidad hacia los escenarios de discusión, de toma de decisiones, sino que finalmente pasa por medio de 3 o 4 personas que también obviamente atadas a las relaciones de poder que existen por fuera de la universidad, se ven casi, no diría que obligadas, pero sí mucho más conveniente resulta para ellos y para ellas el ceder ante esos intereses. O sea, digamos, también la constituyente universitaria nos plantea esa posibilidad de brindarles garantías a las representaciones para hacer lo que deben hacer, que fundamentalmente es obedecer a los intereses, no solo de la Universidad Nacional, sino también, como hemos dicho, de lo que es la educación superior pública, porque también el reconocimiento de lo que es la Universidad Nacional como quizás la punta de la pirámide de la educación superior en Colombia, pues permitiría obviamente como articular y recoger lo que son las necesidades e intereses en materia de educación superior en el país, y en las distintas regiones y las distintas sedes.
Sí, digamos, a mí me parece importante tocar algo que yo creo que es una de las más grandes frustraciones que existen con esta elección, y es el hecho de que por primera vez en mucho tiempo, o yo creo que en la historia, digamos que el gobierno, o sea, siempre existe como esta división de bueno, por dónde van los intereses de la universidad pública y por dónde han ido los intereses del gobierno a nivel nacional, ¿cierto? Y qué tipo de proyecto político y de modelo económico se ha planteado desde el gobierno nacional, ¿cierto? Y hay que ver que eso siempre ha ido en contravía de los intereses, o bueno, de lo que han sido los intereses generalizados por parte de los estudiantes de educación pública, que tienden a ser un poco más críticos, como con, digamos que todas las dinámicas de los partidos tradicionales y los gobiernos de tipo tradicional, ¿cierto? Y siento que en la coyuntura política a nivel nacional era por primera vez la oportunidad de ir ambos en el mismo camino, pero precisamente se presenta esta grieta que se vuelve inexplicable, y es el hecho de que la representatividad de la universidad desaprovechó precisamente esa oportunidad, ¿sí? Que se nos presentaba de, bueno, por primera vez existe un gobierno que está dispuesto, o bueno, en palabras de ellos, a respetar la voluntad de la comunidad universitaria, ¿sí? Por primera vez se abría esa puerta, y algo pasa y de nuevo resultamos teniendo pues una rectoría que viene de la actual administración, y que obviamente va en contravía de, como hemos visto y como se puede evidenciar en las consultas y demás, y lo que representa el paro, que pues va en contravía realmente de lo que desea en este momento pues todos los estamentos como tal de la comunidad universitaria. Entonces es esa oportunidad desperdiciada por parte de estas representaciones que no han sabido precisamente asumir ese rol de extender hasta este lugar las necesidades de la universidad, y que ahora que por primera vez digamos que se podía ir en la misma línea, nada, ceden digamos que esa voluntad. Me parece importante también. Es muy importante porque, como tú bien lo dices, es una ventana de oportunidad, es un momento donde se podía esperar que el gobierno nos apoyara con nuestra decisión, y que el gobierno se comprometió a respetar la decisión de la consulta estudiantil, bueno, la consulta general. Y bueno, uno se puede poner a pensar en este escenario con otro gobierno, por ejemplo con el gobierno anterior, el gobierno de Duque. Que Sara hubiera votado por Ismael Peña, probablemente no hubiera votado por él. Ella se hubiera podido deslindar diciendo: los representantes del gobierno y los otros representantes votaron por Ismael Peña y yo voté por el que ganó. Y con eso ella no se metía en problemas y pasaba por agache. La universidad no se rebotaba tanto, porque eso es a lo que estábamos acostumbrados. O sea, realmente no era un cambio no representaba ningún cambio a las dinámicas que siempre se han vivido en la universidad. Por lo menos desde que existe este modelo de elección de rector. Ahora bien, pensando en eso, teníamos el apoyo de los representantes del gobierno que se habían comprometido, que Petro se había comprometido el día que vino aquí a inaugurar el edificio de las Nuevas Artes, en los espacios para las Nuevas Artes. Y teníamos la representación y teníamos por lo menos la mitad de los votos necesarios para elegir al rector. Claro, eso era una presión impresionante para Sara, porque Sara, que probablemente tenía atrás acuerdos con la administración, porque eso suele pasar, el representante tiende a tener acuerdos con la representación, con la rectoría y con esta serie de personas que están detrás de eso y de mantener cierta continuidad en quién queda de rector. Ellos normalmente, pues me imagino, como en cualquier actividad política, cualquier actividad humana, tienen sus intereses y ellos los discuten y llegan a acuerdos. Ahora bien, la cuestión con Sara es que le tocó enfrentarse a que tenía o que cumplir con lo que ella había pactado quizá con esas personas, que no sabemos si pactó o no. Es un hecho, es presuntamente que lo decimos, sí. Presuntamente. Sí, pero veamos los hechos. O apegarse a la legitimidad estudiantil que los estudiantes que le estaban dando un dictamen o una petición clara de para quién quería que ella manifestara ese voto. Entonces eso también hay que verlo. Esta pelada tuvo que sufrir se tuvo que enfrentar a un dilema muy importante,
Y ahí es donde se ve la debilidad precisamente de la representación. O sea, una representación fuerte o una representación que fuera más plural, igual así, o sea, una representación que tuviera en cuenta las otras sedes, que la decisión no recayera exclusivamente sobre la representante de Bogotá. Es decir, si por ejemplo existiera un mecanismo donde hubiera un representante de cada sede y que entre ellos tuvieran que decidir un voto, por ejemplo. O sea, bajo ese escenario es mucho más difícil coartar o de alguna forma cooptar ese voto. La dinámica siempre es muy de aquí, del centro a la periferia, y muy rara vez esta se vuelve como fuente también significativa de opinión como tal y decisión para lo que se pacta aquí en Bogotá. Y lo que dice el compañero, o sea, es de centro-periferia, pero además absolutamente jerárquica y vertical, o sea, es que eso que tú estás comentando es una locura. Ella es una estudiante y bueno, la cagó, pero es una estudiante. Yo iba a comentar que acá veo unas discusiones interesantes. El tema de la representatividad es bastante importante. Y yo creo que no debemos deslindar lo que pasó en el paro pasado, un gran paro liderado por el ENES. Digamos que allí una de las exigencias mayores era la reforma integral a la Ley 30 de 1992. Sin embargo, hasta este gobierno, desde el Ministerio de Educación se publicó en su página a forma de participación que comenten pues las propuestas que se tienen, que quieren coordinar. Han habido reuniones, demás. Sin embargo, en un informe o en una nota publicada por la revista o el periódico de la Universidad Nacional, dice titulada Reforma de la Ley 30 de 1992, más preguntas que respuestas. En el apartado de la representatividad, lo que se ha propuesto básicamente es aumentar a 2 representaciones pues los escenarios de decisión de la universidad, como el CSU, para los estudiantes y para los docentes. Pero entonces aquí entra la pregunta que nos responde lo que pasó en la coyuntura de la designación del rector de la Universidad Nacional, que es que en verdad la necesidad es aumentar la cantidad de representación o esa representación no está funcionando en algún sentido. Y se debe plantear lo que en este momento se está discutiendo, que es una constituyente universitaria, que una reforma verdaderamente integral a ese sistema de representatividad que se está dando. Entonces, ¿qué más que la oportunidad perfecta es este paro? Porque, como comentaban antes, pues básicamente el gobierno está diciendo, miren, acá pues muchas veces no funciona, pero acá los escuchamos, por lo menos en la página web. Comenten, ya hay unos mecanismos desde la universidad que están saliendo planteando instrumentos legales para proceder en la constituyente universitaria, que es bastante importante, pero también hay una voluntad, de cierto modo, como se comentaba en la remisión de la Carta del Derecho de Petición que recibió Aurora, la ministra de Educación, hacia la procuradora para analizar pues, si fue legal el instrumento de designación. Pero a fin de cuentas esto lo que deja ver es un problema estructural al que se le está dando la oportunidad de atacarlo, porque si planteamos escenarios anteriores, como se decía, no, pero si la representante hacía esto, pero se hacía esto otro, pero se hacía esto otro, y si pensamos un mecanismo diferente, en serio, de participación que sea más integral, que en serio considere las voces de las facultades y de las instituciones universitarias que casi no están teniendo participación, porque la Universidad Nacional es la universidad en Colombia que más recibe presupuesto de la nación y viene a ser casi que el 50% de su financiamiento. O sea, es un absurdo ver lo que pasa en la Universidad Distrital, en la Universidad Pedagógica, ver cómo hubo un escándalo de corrupción en el 2019 en la Universidad Distrital, donde el rector, si no estoy mal, compraba cuentas de Netflix y con el presupuesto. Digamos, esto no es un problema exclusivamente de la Universidad Nacional, sino es un problema de una constituyente universitaria a todo el país. Y ahí yo creo que ahorita vas a... Ahí yo creo que es importante unir lo que tú estás diciendo, la oportunidad de este paro, pero además, digamos, sumado a, en este momento, la coyuntura de la Tecnológica de Pereira. O sea, es que es el mismo caso porque es la designación de rector y un poco de espacios cooptados en este caso
por una familia específica, un partido político específico y el estudiantado en contra, porque es que el tema de los Gaviria en Risaralda, en este caso en la Tecnológica de Pereira, es tenaz, y entonces también es como ese llamado de listo, pues vamos a darnos una pelea, vamos a aprovechar este paro, pero necesitamos también discutir todo el asunto de educación superior pública, pero de educación superior, que es el tema estructural de Ley 30. Sí, yo digamos, me voy también un poco por ese lado, precisamente contemplando lo que, digamos que la ventana de oportunidad que representaba esta elección de rector y que ahora representa el paro, ¿sí? Que va un poco por ahí, es como qué significa el paro y las cuestiones que nos puede plantear, por ejemplo, con lo que tú dices, Mateo, sobre, bueno, el tema es digamos que la dimensión de la representatividad o si esa representatividad es efectiva o no, o sea, si es fuerte o si es más bien débil, ¿cierto? O sea, revisar cuál es el verdadero problema de la representatividad, si nos hace falta más gente o si nos hace falta alguien que realmente, pues en términos coloquiales, se pare duro pues por la universidad, ¿cierto? Eso por un lado. Y por el otro es precisamente cómo eso puede ser, como ustedes lo dicen, digamos que también una plataforma para que el resto de universidades públicas a nivel nacional revisen que este es verdaderamente el camino, ¿cierto? Que precisamente en todas, vuelvo y digo, hay que pararse duro, porque es que el problema, como alguien que viene en una universidad regional, es ese. En las regiones es mucho más fuerte como los clanes políticos de esos departamentos son los que vienen a cooptar este tipo de elecciones, ¿cierto? Y que propenden en la elección o continua de un rector por múltiples periodos o de rectores que van siempre en la línea de esos partidos tradicionales que se han encargado de digamos que cooptar las dinámicas políticas de esas regiones, ¿cierto? Entonces yo siento que esto puede ser un llamado precisamente a la defensa de la autonomía universitaria en todas las regiones del país, ¿cierto? Como no es un tema solamente de la Universidad Nacional, sede de Bogotá, sino del resto de sedes también y del resto de universidades que están presentando los mismos problemas de desfinanciamiento, de corrupción, de cooptación de grupos y partidos políticos específicos que llevan esas dinámicas de elección al interior de las universidades a responder a los intereses como tal de esos clanes que están controlando como tal las gobernaciones y como tal las dinámicas de las regiones. Entonces eso me parece precisamente también muy importante, es como no asumir el liderazgo desde la Universidad Nacional, que es lo que se ha presentado siempre y que ese ha sido siempre como el punto de quiebre entre esta universidad y las regiones, sino más bien como un escenario y una plataforma de visibilización de que hey, sí se puede y sí podemos empezar a tomar esos espacios y más en el contexto del actual gobierno, ¿cierto? De que las universidades regionales sepan que precisamente pueden tomar cierta fuerza precisamente de manifestación y de movilización frente a esa cooptación de la que pues han sido víctimas a lo largo pues de la historia de la educación superior en Colombia, creo yo. Ahora pienso que cuando mencionaba a alguien que era del tema de la educación pública, superior pública, pero fíjense cómo esto también afecta a las universidades privadas. Miremos nomás lo que pasó con la Sergio Arboleda, que actualmente es una universidad que está siendo intervenida por el Ministerio de Educación desde el año pasado, porque detectar, bueno, ¿y cómo nació eso? Que es lo interesante del tema, porque es como que siempre ha estado la sensación de que la manifestación o el movimiento estudiantil nace en la universidad pública, pero fíjense que, por ejemplo, en la Sergio también fue o nació o se llamó, o la alerta surgió en los estudiantes, y fueron los estudiantes los que se pararon y dijeron acá están pasando cosas, y bueno, todos los escándalos que ya sabemos que finalmente terminaron en una visita administrativa y la universidad está actualmente intervenida administrativa y financieramente. Y eso, por ejemplo, lo que pasó hace unas 2 o 3 semanas en la Universidad del Rosario, que fue exactamente lo mismo. Los estudiantes se manifestaron, efectivamente denunciaron contrataciones a dedo de los docentes y además que no cumplían con criterios ni académicos ni de calidad, movimientos financieros muy raros. ¿Y qué pasó? Pues que actualmente el rector ya renunció. Bien. Ustedes no tenían fe. El rector renunció por las presiones. Obviamente que es diferente una pública a una privada, pero igual renunció y el ministerio ya le va a hacer la visita administrativa y muy seguramente la va a intervenir.
Entonces es un tema que también está afectando a la universidad privada. Pero además me llama la atención otro tema, y es por qué el ministerio entonces no vuelca los ojos en esa función de inspección, de vigilancia que tiene de toda la educación superior a las universidades públicas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay intervenciones en las universidades públicas? En el sentido, no sé qué tan bueno, qué tan malo sea, pero hay una diferencia entonces ahí del criterio del ministerio en decir, intervengo las privadas, pero las públicas, que hay dinero público, además hay cosas también que hay que solucionar, que intervenir o que vigilar, pero de repente pensaría yo, o a menos que alguien lo tenga presente, una intervención del Ministerio de Educación a una universidad pública en los últimos tiempos. Sí, esto es fundamentalmente importante y se refuerza aún más con lo que publicó la revista Raya acerca de diferentes aspectos administrativos de la Universidad Nacional, donde se presume hay posibles empresas fantasmas recibiendo de cierto modo una serie de contratos en donde el representante final de estas empresas terminaba siendo la actual rectora Dolly Montoya. Pues declaraciones dadas por la revista Raya. Falta investigación. ¿Dolly Montoya estaba relacionada con qué? Con las empresas. Con unas empresas fantasmas, entre comillas. Unas empresas como tercerizadas, que lo que hacen es que como que procuran como ese capital intelectual pues que produce la universidad, darlo a conocer, ¿sí? Entonces se crearon como 1 o 2 empresas, si no estoy mal, hace poco, o sea, tienen como 4 meses o algo así, pero digamos el artículo de Raya lo que decía es que en 3 meses esa empresa que es nueva ha recibido algo así como 90.000 millones de pesos, ¿sí? Y quien aparece en las actas de creación ante Cámara de Comercio es Dolly y también si no estoy mal, un vicerrector de Medellín. Entonces ellos como que pues se idearon el asunto, lo crearon y pues empezaron de una vez a girar recursos con esos fines, entiendo. Ahora, habría que ver ya más específicamente cómo para la cosa, pero inicialmente es eso. Y pues sí, digamos que empresa en el país con 3 meses o 5 de antigüedad, pues ya recibe activo en 3 meses 90.000 millones de pesos. Eso ya genera dudas, ¿no? Sí. Esto viene muy articulado y la advertencia también de la revista Raya es a identificar este tipo de comportamientos porque legalmente en Colombia se castiga cuando el acto ya está sucedido y ni siquiera se castiga, se identifica y ya. Pero es a evidenciar este tipo de hechos que van acompañados de un manejo de recursos bastante criticado, con algunos profesores, dentro de esos el representante docente, quien recibió en el marco de viáticos, si no estoy mal, una cantidad absurda de dinero en bonos y viáticos, los cuales básicamente sus descripciones son como los contratos del SECOP, o sea, sus objetos son una vaina ridícula, no se especifica en qué se usó la plata realmente, y eso también va acompañado con unos sueldos ridículos de la universidad que llegan a 65 millones de pesos mensuales. La revista Raya publicó, la pueden buscar en Instagram, publicó una matriz en donde identificaba a los profesores que más ganaban en la facultad y los conceptos. Y entonces hay una tendencia en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Humanas y de este estilo, no aparecen en los primeros puestos, evidentemente aparecen Ciencias y Ingenierías, como raro. No, y los últimos rectores han sido de Ciencias y Ingenierías. Y Ingenierías, exacto. Entonces hay una red que uno puede crear viendo este tipo de relaciones, y también la amazona, la de Patarroyo, quien lleva más de 20 años recibiendo un sueldo de más de 40 millones de pesos, sin dar clases, por estar en la dirección de un instituto adscrito a la Universidad Nacional. Pero entonces uno dice, o sea, ¿cómo se están manejando los recursos acá? ¿Qué relaciones pueden
deducirse este tipo de administración que se da. Por eso es muy necesaria, de mi parte, como dijo Camila, hacer un llamado también a una intervención administrativa sobre la universidad. ¿Qué está pasando? También hubo, en el último paro, hubo el encabezamiento en el 2023, fue el pago a los docentes hora cátedra. Pagos retrasados, una asignación de sueldo muy precaria, unos contratos que uno decía, pero ¿qué está pasando acá? Súper precarizados. Y también una de las problemáticas importantes fue la administración de bienestar. ¿Cómo se está asignando los fondos de bienestar? ¿Con qué sentido se están haciendo? Y qué posibles conflictos de intereses hay. Sí, a mí sobre eso me llama un poco la atención los posibles resultados que podría dar una interventoría en ese sentido, ¿no? Y es también plantearnos sobre qué tan legal o ilegal puede llegar a ser esa adjudicación de salarios y esa adjudicación de recursos en beneficio de unos particulares. Y me hace pensar qué tal si no lo es. Es decir, qué tal si esto está en vía con la ley, ahí no hay ninguna corrupción, pero lo que sí está pasando es que sí responde a unos intereses y a unas lógicas de mercantilización de la universidad, donde lo que se premia termina siendo la publicación de artículos en revistas indexadas, lo que termina siendo es la extensión y producción de conocimiento incluso por fuera de la universidad, en alianza con privados, en alianza con instituciones del gobierno. Entonces también por eso explica mucho lo que tiene que ver con esa prevalencia de docentes y la desviación mayoritaria de recursos hacia facultades de ciencias, de ingenierías, que son las que más, digamos que potencian lo que es la extensión, lo que es la investigación por fuera, lo que son incluso las alianzas internacionales en temas de investigación. La otra discusión es cómo se ve la educación en el país, o sea, ¿qué es la educación? ¿Para qué? O sea, ¿es un derecho? Porque si es un derecho se está tratando es como un servicio. Exacto. Y se está procurando, la universidad es como una empresa y se está explotando, sí. ¿Cierto? En eso es en lo que estamos. Y pues obviamente en una empresa siempre habrá pues quien gane y quien no. Y pues ahí digamos que más o menos se va entreviendo quiénes son los que van ganando y quiénes no. Y pues señalando lo que decía antes, los últimos rectores siendo de ciencias, de ingeniería, siendo las facultades como más favorecidas en términos económicos, eso pues va en detrimento de facultades que obviamente no reciben, y entonces estamos hablando de, por ejemplo, las ciencias humanas, ¿cierto? Y ahí otra vez vuelve a entrar la discusión del modelo de educación. ¿Cuál es el modelo de educación? O sea, ¿para qué una universidad nacional pública que hace presencia en diferentes regiones del país? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de esa universidad? O sea, ¿qué es lo que se busca? Porque básicamente estamos mercantilizando, pero las necesidades como tal no se estarían cubriendo, ¿sí? Es decir, el hecho de que ya ciencias humanas pierda, dijéramos, recursos y pues pierda presencia en la sociedad, eso implica una dirección de esa sociedad en un sentido, y es básicamente un sentido económico, porque estamos hablando de le damos plata a lo que produce plata, ¿sí? Y hay educación que per se no está creada para que produzca plata, ¿sí? Sino es para producir desarrollo del ser humano como tal. Y pues que identifica otras necesidades y que sus formas de investigar no son las que producen artículos, no son las que producen la forma de conocimiento que es mercantil. Entonces, digamos que en el fondo, cuando se habla ya desde la reforma a la Ley 30, es de pensarnos que ¿para qué queremos la educación en este país? ¿Para qué la queremos? A mí ahí me genera como un poquito de duda, teniendo claro pues que, digamos, yo vengo de universidad privada y normalmente casi semestralmente se hacen rendiciones de cuentas, ¿cierto? O sea, entonces, digamos, tienen como dos procesos, uno que es el tema de rendición de cuentas y otro como del de accountability, como de procesos de peticiones, quejas y reclamos de parte de los estudiantes. Yo no sé si ustedes acá lo manejan de pronto por facultades, hay una generalidad, digamos que de pronto hay un momento como abierto donde pues ustedes puedan, no sé, participar en el auditorio o algo así. Les hablo por del proceso, digamos, que se hacía en mi universidad, se mandaba, digamos,
como una notificación por correo electrónico con un anexo, un PDF, digámoslo así, de toda la rendición de cuentas en temas presupuestales, en temas de esas peticiones, quejas, reclamos que surgían por parte de los estudiantes. Y había una división clara porque también había para docentes y una rendición de cuentas, bueno, ese proceso como accountability para docentes y para estudiantado. Claramente yo vengo de una universidad pequeña que probablemente todo el tema presupuestal y eso es un poquito más fácil de llevar, pero yo no sé si ustedes de pronto lo hacen por facultades o lo hacen en una generalidad de la universidad, no sé. Antes de que, si alguien sabe, conteste esa, yo quiero sumarlo a una cosa, y es en el marco del paro y de esta movilización, al igual que muchas y muchos otras personas, yo me he puesto como a rebrujar en la página de la UNO, porque siendo una entidad pública en todo caso, pues hay como unos mecanismos estabilizados de rendición de cuentas y además de transparencia de la información pública. Y un poco a lo que primero me enfrenté en el portal de la U es que, por ejemplo, esa documentación, marica, vaya y busque y encuentre, es súper difícil, o sea, en general es enredada. Uy, sí, Legal UN siempre está caída. Sí, o sea, entrar a cualquier portal que no sea el inicio de esa página ya es difícil, o sea, sí. Ese, y el único que yo encuentro fácil es bibliotecas, pero porque ahí ya me sé la dirección. Pero entonces, por ejemplo, ese tema de transparencia hace que sea mucho más difícil la movilización en términos de que hay un poco de información dispersa y que hay muchas cosas que no sabemos o desconocemos, porque no más el acceso a esa información es como si fuera, mejor dicho, estaba más fácil encontrar el metaanálisis de que les pedí para la clase, o sea, es difícil. Digamos que la institucionalidad brinda algunos mecanismos, pero pues enredados, ¿no? Existe un link que se llama la unalcuenta.unal.edu.co, en donde se puede hacer preguntas concretas sobre la rendición de cuentas, y hay unas rendiciones que se hacen a nivel de canales de radio y comunicación por YouTube y eso, pues para que las personas participen. Sin embargo, pues esto no tiende a ser tan eficiente a menos de que uno se ponga a hacer la tarea concreta de buscar los documentos, mirar las páginas que son difíciles de acceder porque la mayoría del tiempo están caídas, o si no, bajo algún ataque cibernético, como sucedió alguna vez que los correos y todo se cayó. Entonces es bastante complicado. Yo quería acotar un poquito más el tema del sentido de la educación ahora, y de hecho, hablando de la reforma que se propone a la Ley 30 de 1992, uno de sus objetivos, y claramente está para el gobierno, es armonizar con los sistemas y subsistemas de educación formal, educación para el trabajo y el desarrollo humano, formación para el trabajo, formación profesional integral, y educación informal y el reconocimiento de aprendizajes previos y otros sistemas de reconocimiento de cualificaciones y saberes. Básicamente es una propuesta evidentemente que se ha articulado a nivel nacional en buscar que la educación sea funcional al desarrollo del trabajo, acompañado de unas políticas como se ven reflejadas en las instituciones como el SENA, digamos, y que incluso transgreden también a la educación, ¿cómo es que se llama? Básica no, sino secundaria, media, exacto, donde ya por lo menos yo salí técnico de un colegio distrital, en donde mi formación ya me permitía conseguir un trabajo apenas salí del colegio. Y es algo que está funcionalizado hacia reproducir estos procesos, y unido de pronto al uso de la inteligencia artificial, mucha gente ve amenazada carreras un poco también tradicionales como arquitectura, y eso se evidenció, así sea indirectamente, en la demora de la entrega de un edificio para arquitectura durante muchísimos años, que los estudiantes tenían que recibir clases en el CAN o estar esparcidos por la universidad.
Y ahorita que se le entrega un presupuesto, la universidad también decide administrativamente asignar muchos espacios de estos lugares a ingeniería, que yo no digo que se va a segregar, sino que hay una discriminación estructural sobre las carreras que no le van siendo funcionales al modelo de la educación para el trabajo o tan funcionales como otras de pronto. Eso es también un debate que es bueno tener presente. Pero hay dos cosas. Uno, es chévere mencionar el tema del SENA, porque de todas maneras en el SENA se siguen unas lógicas muy similares a las que estábamos hablando antes de la representación, pero sobre todo de la cooptación de ciertos actores políticos que utilizan el SENA como una plataforma. Pero la otra es eso que tú señalas, como que también igual con la mercantilización y lo que sea de la educación, pues las dinámicas van cambiando, y ahora con la inteligencia artificial pues no solamente unas carreras amenazadas, sino otras que emergen como el nuevo escenario. Entonces hay una muy clara y es filosofía. Entonces, que antes si ibas a estudiar filosofía era como pues que te vas a volver como la caricatura Diógenes el vagabundo, ¿sí? O ahora que están diciendo es como la única manera que vamos a tener de entender lo que pasa con la inteligencia artificial es estudiar filosofía. Entonces, bueno, pero y nos estamos ajustando, por ejemplo, a eso, a repensar y a revalorar esas disciplinas que habían quedado invisibilizadas porque no estaban en sintonía con el mercado. Esas son también preguntas ahí de fondo. Sí, digamos que para mí la cuestión sería precisamente la educación tiene, digamos que este enfoque de ir en dirección del desarrollo humano, ¿cierto? En general. Pero pues eso también tiene unas implicaciones y es, bueno, o sea, para ser fácticos uno necesita trabajar, ¿cierto? Entonces, lo que yo pienso un poco es precisamente cómo ha respondido la universidad a precisamente la formación en este tipo de carreras que permita pues entonces conectar las dos cosas, ¿sí? O sea, que por un lado precisamente nos permita desarrollarnos, nos permita construir país, pero a la vez, digamos que nos ofrezca criterios de calidad que nos digamos que nos puedan direccionar hacia, digamos que el mercado laboral de manera efectiva, ¿sí? Porque pues creo que esa a veces también es una cuestión y es el tema de la competitividad cuando uno sale precisamente a buscar trabajo, ¿cierto? Entonces que no solamente la universidad, o sea, digamos, que la universidad tampoco pierda de vista solamente a través de esta cuestión de la mercantilización en convertir la educación en un producto, bueno, en un servicio para generar productos que seríamos nosotros, sino que realmente cree perfiles profesionales que se ajusten a las necesidades entonces como tal del país, ¿cierto? Y que realmente nos ayuden pues como a tener las dos cosas, o sea, listo. Yo me desarrollo personalmente a través de la educación, pero a la vez, como mi educación es de calidad, tengo cómo responder a las necesidades de la sociedad en la que estoy viviendo y al escenario en el cual se está pues precisamente desarrollando como la realidad en la que yo pues vivo, ¿sí? Y el resto de las personas, ¿sí? O sea, que yo reciba los criterios de calidad que necesito para salir a responder a esas necesidades. O sea, eso me parece también como importante. Sí, pues también hay que tener en cuenta y hay que resaltar que esta lógica de mercantilizar las formas en que producimos conocimiento al interior de las universidades públicas y de los centros de educación básica, técnica y superior aquí en el país, digamos para el caso puntual de la Universidad Nacional, no solo que digamos abre una puerta hacia un debate sobre el propósito del conocimiento y demás, sino que también en cierta medida va en contra de los propios fines misionales de la universidad. Es decir, la universidad como institución no está pensada para producir simplemente trabajadores e instrumentos del mercado y capital humano al servicio de la industria, sino que precisamente también está pensada para construir ciudadanos que construyan y aporten al patrimonio cultural, ambiental, también económico en el país, ¿sí? Y esto pasa no solo por saber programar un software que nos permita ubicar información rápida en una entidad pública, o que nos permita hacer un mejor racionamiento de agua para hacer un uso más eficiente de la energía, sino también por una conciencia ambiental de lo que implica el cuidado de la naturaleza, sobre lo que implica también un equilibrio social y un trato con las personas y una atención a todas las personas que de cierta forma diversa habitamos este país,
Y eso no pasa solo por conocimientos en ingeniería o en ciencias, eso también pasa por un conocimiento humano, por un conocimiento en lo que es la sociedad y un conocimiento en lo que es construir una cultura que tenga como propósito, digamos, generar un equilibrio tanto en el desarrollo como en el mantenimiento de las condiciones humanas. Sí, en línea con eso hay que, por ejemplo, ¿cuál es el eslogan o qué es lo que se dice siempre en la universidad? La Universidad Nacional es proyecto de nación. O sea, ¿y qué proyecto de nación se construye solo con conocimientos técnicos? Es decir, si uno incluso se mete en toda esa discusión teórica sobre qué es la nación, sí, o sea, que es todo un rollo, sí. Sí, podemos durar muchísimo tiempo hablando de eso, pero si en esencia entendemos que la nación es nace a partir de qué nos diferencia de los demás, qué nos hace colombianos, por ejemplo, en este caso. O sea, los colombianos solo somos ingenieros y científicos, solo sabemos programar y demás. No, o sea, hay todas unas discusiones alrededor de eso, y es que la universidad es patrimonio cultural de la nación también. O sea, ¿dónde está ese desarrollo en cultura? Lo decían antes con el tema de filosofía, y como esas expresiones, como esa investigación que se tiene que hacer alrededor de todas estas cuestiones éticas y morales alrededor de la inteligencia artificial. Bueno, o sea, es algo que vale la pena discutir y que se está discutiendo en todo el mundo. O sea, no es algo que se nos aparece acá en la Universidad Nacional porque somos elegidos por Dios para saber que la inteligencia artificial es mala. Sino, no, o sea, hay todos unos matices que se están abordando en otras universidades y en otros países, que la academia se está movilizando alrededor de eso porque es una gran revolución, como lo fue en su tiempo la revolución de la información, y que nosotros no podemos entrar en esa discusión solo como no sé, como técnicos, sí, programadores y usuarios, o pero portadores de políticas públicas. Oh. Programador, analista de política. Sí. O sea, nosotros tenemos que entrar dentro de la discusión de para dónde va y dónde podemos meter las manos para, no sé, buscar lo que es mejor para nosotros, incluso para esta nación, si nos pensamos en esos términos. Y la invitación, compa, no pague. Porque como están presionando tanto a que paguemos y paguemos, Exacto. pues la idea es que no. Y yo quería pues también de pronto como desde eso, ¿no? Desde también la preocupación que muchos compañeros y compañeras tienen de los intereses, que se prolongue más, que los tiempos afectan de pronto algo que se había programado. Yo creo que todos nos programamos para un año, como que empieza el año y nos programamos y decimos listo, 2 semestres para estudiar esta especialización, sacarla adelante, no sé qué, y esto repercute también en esa planeación que cada uno hace de su tiempo, pero yo creo que este es un momento decisivo e histórico para que realmente como que paremos un momento, reflexionemos como es la oportunidad de este espacio, pero también de alguna forma coloquemos nuestro granito de arena para que el movimiento social que se está dando realmente tome la fuerza necesaria. No sé, yo tenía la plata para pagar, pero dije, pues esta es la oportunidad como también para retribuir a la Universidad Nacional. Yo soy egresado de acá, pero es como la manera de retribuir tanto discurso a hacerlo realidad. O sea, el discurso realmente necesita materializarse y creo que esta es la oportunidad para materializarse. Entonces como que paremos, reflexionemos, realmente pongámonos en la tarea de ser cohesión y no dispersión de esto que se está dando.